Hola, bienvenidos a este video en el que veremos qué son los dispositivos FPGA, y cuál es su importancia en la actualidad. Un dispositivo FPGA es un circuito integrado que permite la implementación de hardware digital. En un principio se utilizó para la simplificación en la implementación de grandes circuitos impresos. Sin embargo, la capacidad de los dispositivos FPGA fue siendo cada vez mayor, y permite actualmente implementar los más variados sistemas digitales. Los dispositivos FPGA pueden ser configurados y reconfigurados para poder implementar diferentes circuitos digitales conforme a los requerimientos de las aplicaciones. Veremos ahora cómo se realiza la configuración del dispositivo FPGA. Para esto, necesitamos un sintetizador de hardware que es un software provisto por el fabricante del dispositivo FPGA. En este video suponemos que utilizamos el software Quartus 2, que es la herramienta de síntesis provista para los dispositivos FPGA de Altera y de Intel. El primer paso es codificar el circuito que queremos implementar en un archivo de descripción de hardware. Pueden utilizarse varios lenguajes de descripción de hardware, pero los más utilizados son VHDL o Verilog HDL. El código es compilado por el sintetizador para obtener un archivo de configuración del dispositivo FPGA. Luego, el archivo de configuración es transferido al dispositivo FPGA para que, finalmente, el hardware sea implementado. Este procedimiento puede realizarse múltiples veces para implementar diferentes sistemas o circuitos. La característica de reconfiguración de los dispositivos FPGA permiten ser utilizados para diversas aplicaciones. Ya no es necesaria la implementación física de los circuitos en los que es muy difícil realizar modificaciones o comprobar el correcto funcionamiento de los mismos. El diseño digital moderno se realiza en archivos y carpetas que son almacenadas en las computadoras, y pueden ser compartidos o editados entre varios usuarios. Es suficiente seleccionar los códigos deseados, compilarlos y transferirlos al dispositivo FPGA para configurarlo. Este procedimiento puede repetirse para todos los diseños que se prefieran. Es suficiente con seleccionar el código deseado, compilarlo y transferirlo a tantos dispositivos FPGA como se quieran. El diseño digital pasa a ser entonces una propiedad intelectual que puede ser editada, almacenada y transferida por medios electrónicos. Todo este proceso puede realizarse también mediante conectividad a Internet, y utilizando repositorios públicos y privados de códigos. En este punto, podemos ver cuál es la ventaja que tienen los dispositivos FPGA en la actualidad. Hagamos un poco de historia. A principios de la década del 60, los sistemas de procesamiento eran computadoras como las de la empresa IBM, y estaban destinadas a empresas y instituciones científicas. A comienzos de la década de los 70, comienza una era que estará basada en la tecnología CMOS. El avance de esta tecnología seguiría en las siguientes décadas una evolución conocida como Ley de Moore. Esta predicción establece que la capacidad de integración de la tecnología CMOS se duplica cada 18 meses. Esto significa que el espacio en el circuito integrado que necesitaba un transistor en un determinado momento, iba a ser capaz de implementar 2 transistores en 18 meses. Esto es, posibilita un crecimiento exponencial en la implementación de circuitos. Este crecimiento exponencial en la integración de circuitos CMOS cumplía con la predicción de Dennard. Esta predicción establecía que la densidad de potencia disipada se mantenía constante, es decir, si bien había más transistores, estos consumían menos y, en total, la disipación de potencia se mantenía prácticamente constante. Además, procesos de integración más avanzados permitían mayores frecuencias de funcionamiento de los circuitos. Bajo estas circunstancias, la capacidad de procesamiento de los procesadores de propósito general se duplicaba cada 2 años. Esto era posible puesto que se podían implementar arquitecturas con hardware más complejo y que funcionaban a mayores frecuencias de reloj.
De esta manera, las arquitecturas de los procesadores pasaron de ser de 4 bits a finales de los 60, para ser de 8 bits en los 70, de 16 bits en los 80 y comenzar a ser de 32 bits en los 90. Esto posibilitó mantener una tasa exponencial de crecimiento en el procesamiento que se duplicaba cada 2 años. Los procesadores de propósito general poseían mayores características como manejo de memoria y caché y funcionaban a mayores frecuencias de reloj. Es decir, podían procesar datos de mayor cantidad de bits y lo hacían, además, más rápido. Sin embargo, cuando los procesos de integración comenzaron a realizarse en escalas nanométricas, a partir del 2006 aproximadamente, la predicción de Dennard dejó de cumplirse. Los procesadores, si bien comenzaron a ser de 64 bits por ese entonces, la potencia disipada dejó de ser constante, y la frecuencia de funcionamiento ya no se podía incrementar como antes. Había llegado un límite en el crecimiento exponencial en el procesamiento de los procesadores de propósito general. El avance comenzó a realizarse entonces, mediante arquitecturas multicore. Estas permitieron una duplicación cada 6 años hasta el 2014, aproximadamente. Y volvimos a la actualidad. Después de décadas de crecer a un ritmo que duplicaba la capacidad de procesamiento cada 2 años, los procesadores de propósito general, actualmente, duplican su procesamiento cada 20 años. En el contexto actual, los dispositivos FPGA permiten la implementación del hardware específico para el procesamiento que requiere la aplicación. No se desperdicia energía en hardware que no se utiliza, como ocurre con los procesadores de propósito general. Y, además, permite incrementar la eficiencia, paralelizando en hardware el procesamiento. La importancia de los dispositivos FPGA en la actualidad es que son una alternativa para mejorar, nuevamente, el crecimiento en el procesamiento que requieren las aplicaciones modernas. Solo el futuro nos contestará si será posible. Muchas gracias.